entonces capítulo 1, que son vectores y escalares. Por supuesto no voy a hacer así nada más poner ahí lo que dice el libro. Ahora voy a hacer una introducción a sistemas numéricos, podríamos decir, o sea, a conjuntos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los reales. Bueno, tenemos los reales que los ponemos así, ¿verdad? Y entonces sean A, B y C reales, ¿verdad? Y entonces con eso pues vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Con este sistema, con este conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos A más B, ¿verdad? Nos da dentro de los reales, ¿verdad? Es cerrado, no se sale de los reales, ¿verdad? Está dentro de los reales, la suma de dos reales nos da otros reales. Y luego nos da, no solamente eso, sino nos da que A más B es igual a B más A, y sigue siendo real, o sea, cumpliendo la propiedad de cerradura o cerrado. Entonces ya tenemos ahí los números reales. Ahorita vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos A más una cantidad nos da A, ¿verdad? Que es el neutro aditivo. ¿Cuál es el neutro aditivo? Entonces, o sea, si le sumamos un número real nos da el mismo número real. Este es un real, ¿verdad? También, ¿verdad? 0 es un real. 0 es un real, ¿verdad? Entonces también podemos hacer eso. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, tenemos la cuestión de que de A más una cantidad, ¿verdad? Un real nos da B, ¿verdad? Entonces esta cantidad que no sabemos quién es, pues es B menos A, que es la diferencia, ¿verdad? La diferencia. Entonces tenemos ahí ya algunas propiedades, ¿verdad? Y algunos axiomas de los reales, ¿verdad? Y tenemos otra propiedad, esa es la propiedad asociativa. A más B más C, que puede ser A más B más C, ¿verdad? Que puede ser A más C más B, ¿verdad? Poniéndole la propiedad. Y tenemos ahí que sigue siendo un real, ¿verdad? Sigue siendo un real. O sea, y esto es la propiedad, vamos a ponerla acá, propiedad asociativa, ¿verdad? Con estos números reales, pues les voy a seguir ahorita más o menos todas las propiedades y todas las cuestiones de operaciones que se pueden hacer con ellos. Podemos construir el cálculo diferencial e integral que ustedes conocen en primer semestre. Pero ahorita vamos a seguir con esto. Entonces tenemos ahí la propiedad asociativa y luego tenemos A, bueno, es la propiedad, bueno, tenemos A por B, ¿verdad? Sí, esa por B, igual a B, bueno, esto es de nuevo otro real, ¿verdad? Esta es la multiplicación. Multiplicación. Pero A por B también es igual a B por A, ¿verdad? Y también sigue siendo un real. O sea, ¿cómo multiplicamos nosotros nuestras operaciones? Bueno, pues estas son las operaciones viejísimas, que son las operaciones medievales, la suma, resta, multiplicación y división. O sea, ¿cómo se realiza A por B? Bueno, pues ya sabemos cómo se realiza. En primaria lo vimos y en secundaria también. Pero aquí pues es nada más en abstracto, no sabemos quiénes son los números reales, nada más estamos viendo las propiedades fundamentales, abstraemos todos los valores, quién es A, quién es B, pues puede ser cualquier número real, eso sí, pero la cuestión es que aquí pues ya son las propiedades abstractas, ¿no? Y después de eso, bueno, tenemos otra propiedad, ¿verdad? Que es
distributiva A por B más C igual a A por B más A por C. ¿Verdad? Esa es la distributiva. Propiedad distributiva. ¿Verdad? Ya tenemos ahí algunas cuestiones. Y luego tenemos por ahí el inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. ¿Verdad? Tenemos ahí el inverso multiplicativo, que tenemos A por una cantidad, nos da esto. Entonces la cantidad se le llama, es un en A, inverso multiplicativo. ¿Verdad? Que acá es el inverso aditivo, que es que es la diferencia, ¿verdad? Acá es el inverso de la multiplicación, ¿verdad? Que sería A por un en A, pues nos da 1, ¿verdad? Que aquí, si nosotros ponemos el inverso multiplicativo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí, el inverso multiplicativo de otro número, ¿verdad? 1 en B, inverso multiplicativo de B, por ejemplo, de B, y lo multiplicamos por A, o sea, A por el inverso multiplicativo de B nos da A entre B, siempre que B sea distinto de 0, ¿verdad? Y entonces tenemos que A entre B, pues es lo que llamamos la división, ¿verdad? Y esto sigue siendo, pues, un real, ¿verdad? A entre B, siempre y cuando la B, el denominador, sea distinto de 0, ¿verdad? Pertenece a los reales, sigue siendo, o sea, sigue siendo cerrado. La división es cerrada con respecto, ¿verdad? Cerrada, en el sentido que está cayendo dentro de los reales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya salimos de la multiplicación, salimos a la división. En realidad aquí tenemos A por una cantidad nos da 1. ¿Quién es esa cantidad? Pues es el inverso multiplicativo, ¿verdad? Que es 1 sobre A, pues nos da 1. Pero si nosotros encontramos otro número donde tenemos el inverso multiplicativo de B, que es que así se pone, y lo multiplicamos por A, pues tenemos esta expresión, que es A sobre B, donde B es distinto de 0, y entonces tenemos la división, y sigue siendo la división cerrada, es decir, sigue siendo un real. Y tenemos aquí otra multiplicación por sí mismo. Tenemos, por ejemplo, la multiplicación de A por sí mismo, ¿verdad? Donde A es un real por otro A, pues nos da cuadrada. Y tenemos la potencia, ¿verdad? Donde es el número así. Podemos tener más, ¿verdad? A por A, ¿verdad? Aquí tenemos n veces, bueno, n veces. Bueno, esto sería a la n, ¿no? Y este sigue siendo un real, donde n es un entero positivo, hay que aclarar eso. Es un entero positivo, ¿verdad? Es un entero positivo, entonces vamos a tener que es una multiplicación, pero de un solo factor, ¿verdad? Que se multiplica n veces, en este caso 2 veces, y sigue siendo sigue siendo un real, ¿verdad? No se sale, digamos, de los reales. O sea, todas esas operaciones las podemos hacer con los números reales. Que aquí no estamos haciendo las cuestiones abstractas, ¿verdad? Es decir, los matemáticos sacan las propiedades abstractas de lo que se hacía anteriormente en la Edad Media, por ejemplo. Se hacía en la Edad Media, pues se hacían operaciones, y allá aprendieron a hacer operaciones allá por 1500, sobre todo cuando se desarrolla el comercio. Comienzan a hacer operaciones, y entonces necesitan hacer operaciones con los números reales. O sea, los números reales son para hacer cálculos, digamos, en el caso del comercio. Entonces, pues sumaban cosas, restaban, y todas esas operaciones, pues ahí las aprendieron a hacer. Por eso, donde se desarrolla el comercio es precisamente en la parte, digamos, de Italia, ¿verdad?
Italia, ahí se comienza a desarrollar, pues ahí fue el Renacimiento, digamos el Renacimiento, donde se desarrollan las ciencias, las artes, ¿verdad? Pues todas las vemos, todavía vemos ahí expresiones, digamos, de esas las cosas en Génova, en Venecia, toda esa parte. Y entonces tenemos que ahí se desarrolló el comercio. Bueno, el comercio, si no se hubieran desarrollado las artes y las ciencias, si no era comercio. Entonces comerciaban esas ciudades italianas, comerciaban con todo el Medio Oriente. Y, por supuesto, tenían riquezas, las familias ahí tenían riquezas. Y entonces, bueno, pues eran mecenas, digamos, de Miguel Ángel, que pintó ahí, pues un montón de cosas, murales ahí para la iglesia, ¿verdad? En el Vaticano. Y Leonardo da Vinci, por ejemplo. Pero esas eran operaciones concretitas, ¿no? O sea, en el sentido, digamos, cuánto tienes dinero y la fregada, qué compraban, qué mercancía, cuánto pagaban. Todo eso tenía que sumar, restar. Y por eso se inventaron o se desarrollaron, aunque ya había esas operaciones desde antes. Y entonces, pero fue hasta el siglo XIX cuando estas cosas se abstraen. Y se ve que tienen cosas comunes. Ese conjunto con otros conjuntos, que vamos a ver, tienen cosas comunes. Entonces por eso estoy haciéndolo así. Bueno, ya tenemos ahí la multiplicación de números donde el factor es igual. Pero tenemos también otros factores, bueno, otras, ¿cómo se llaman? Exponentes que no son, por ejemplo, que no son enteros, por ejemplo, son racionales. Por ejemplo, en este caso, aquí sigue siendo un real si A mayor que 0. Porque el problema es que, bueno, sigue siendo un real, es decir, es cerrado con respecto a los reales, es decir, cae dentro de los reales. El problema está en que de repente tengamos esto, y entonces aquí decimos no pertenece a los reales si A menor que 0, es decir, negativo. Por ejemplo, bueno, si tenemos menos 2 a la 1 medio, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que A cuadrada es igual a un número B. Entonces aquí tenemos que el A son dos números reales, raíz de B. Pero nunca tenemos un número al cuadrado, un número al cuadrado elevado al cuadrado, negativo o positivo, que nos dé un número positivo, ¿verdad? Siempre nos da un positivo, o que nos dé un negativo, perdón. Entonces aquí lo que tenemos es que si A cuadrado es igual a menos B, ¿verdad? Donde el cuadrado no es positivo, entonces vamos a tener aquí nosotros una expresión así, más menos también raíz de menos B, pero esto ya no pertenece a los reales, esto precisamente pertenece a los números imaginarios. Bueno, en realidad eso es lo que pasó con el problema de los algebristas de esa época, ¿verdad? Había varios algebristas, pues ahí también se desarrolló la matemática, el álgebra, aritmética, por supuesto, ahí las tablas de logaritmo también aparecen, también precisamente para calcular más fácilmente las operaciones, ¿no? Las operaciones aritméticas. Por eso se hacen las tablas de logaritmos, no es nada más para inventarles y para que los estudiantes nosotros las tuviéramos, las utilizamos en secundaria, no, eran importantísimas fueron importantísimas para los cálculos en el comercio, las tablas de logaritmos. Pero pues se avanza en la investigación matemática y de repente aparecen cosas como este tiro. Digamos, un número al cuadrado pues siempre nos da positivo, pero ¿qué tal si nos da negativo? Y entonces acá aparecen cosas como estas, donde no hay ningún número, real, ¿verdad? Que elevado al cuadrado nos dé negativo. Entonces recuerden ustedes, esa es la recta real, ¿no? Y entonces aquí tenemos el 0, ¿verdad? Para acá tenemos la parte negativa y para acá tenemos los números positivos, ¿verdad? Aquí tenemos un A, si A mayor que 0. Y aquí tenemos un B, si B menor que 0, ¿verdad? Entonces, el eje real, cada punto
cada punto del eje real representa un número real. No hay un agujero, es decir, no tenemos por aquí un numerito, bueno, un agujerito donde exista un real. Siempre que pongamos donde quiera que ponga yo el punto, aquí existe un real que represente ese punto de la recta, ¿no? O sea, es una recta continua, continua, real, desde negativo a positivo. Entonces, pues está representado por esa recta, lo representaron de esa manera. Y entonces, pues ocurre cuando nosotros tengamos ese problema, digamos de que, por ejemplo, en este caso, que un número real elevado al cuadrado, pues siempre nos da positivo. Entonces, ¿qué pasa si nos da negativo? Pues, pero también aparece en otras cuestiones esto de que se salen los reales. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación, que es una cuadrática, que también ahí Bombelli, ¿verdad? Que es un matemático italiano de esa época, 1200, 1300 por ahí, aparecen las ecuaciones, ¿verdad? Porque en realidad pues son ecuaciones lo que están planteándose ahí en realidad. O sea, si tenemos nosotros esto, x cuadrada es igual a menos 2, pues tenemos una ecuación algebraica. Esta es una ecuación algebraica, ¿no? Que nos sirve después para las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Si no sabemos nosotros ecuaciones algebraicas, pues no sabemos de ecuaciones diferenciales. Entonces a fuerzas tendrá que saberse. Entonces son etapas, digamos, de la matemática en Occidente. Y entonces aquí tenemos una ecuación. En realidad, ¿cuánto vale x si x cuadrado es igual a menos 2? Bueno, pues es resolver esa ecuación. Pero en realidad también es plantearse esta ecuación cuadrática de segundo grado. A y B y C, A, B y C, pues son reales, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí que, ¿cuál es el número, o los números, ¿verdad? Bueno, hay un teorema, el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que nos dice que el número de soluciones de una ecuación cuadrática, que el orden o grado de la ecuación es igual al número de soluciones de la ecuación. En este caso, pues es de segundo grado, pues tiene dos soluciones, ¿verdad? Entonces, eso es un teorema, el teorema fundamental del álgebra. Y y tenemos ahí entonces, pero lo que está haciendo aquí son operaciones algebraicas, pero que si no hubiera el problema de los reales, pues no podríamos resolver esta cosa. El problema aparece aquí cuando, por ejemplo, tenemos, bueno, aquí nosotros sabemos la cuadrática, la fórmula de la cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Cómo le hagamos para resolver? Es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, supongo que la sabemos. Bueno, aquí el problema depende de este término, ¿verdad? Y aquí puede haber tres casos, ¿verdad? Aquí puede haber que b cuadrada sea mayor que 0. Aquí puede que sea igual a 0. Bueno, que sea igual a 0. Y que sea menor que 0. Que esta parte de aquí sea menor que 0. Entonces, si a mayor que 0, si todo de adentro del radical, este término de adentro del radical, b cuadrada menos 4ac, es mayor que 0, entonces las dos raíces son reales, ¿verdad? Pero si este es igual a 0, bueno, pues aquí también son reales iguales, y sean menores. Si son menores, entonces vamos a tener que son raíces complejas. Ya el número de los números reales ya no nos pueden representar las raíces complejas, y entonces aparece pues los números complejos, que los ponemos así con esta C. Aparecen los números complejos y por lo tanto pues ya se expande. Y entonces después pues aparece sobre todo en el siglo XIX. Ya hace tiempo se trataban los números complejos, imaginarios le llamaban. ¿Por qué? Porque llaman imaginarios, porque no podían contar con ellos en el sentido, digamos, de 4 manzanas, 3 peras, o sea,
o sea, 3 autos, etcétera, no podían cobrar, entonces por eso decían que eran imaginarios. Pero en realidad después uno sabe, pues ya con toda la cuestión del desarrollo tecnológico, del desarrollo, digamos, de los circuitos y toda esa cuestión, pues que son tan reales los números complejos o imaginarios como los números reales, ¿verdad? Son exactamente igual y se aplican. Claro, en la época esa pues no se aplicaban porque no había dónde aplicarse. Y entonces inventan, bueno, ¿y ahora dónde lo metemos? Porque aquí cada real corresponde cada punto corresponde a un real, en la recta real, de negativos a positivos y con el cero en medio. Entonces, ¿qué hacen allí? Pues inventan otra recta y la ponen así. Estas son el eje real y este es el eje imaginario. Y entonces ponen aquí los valores. Pues nada, tenemos aquí z es un número complejo, pero vamos a poner z ya no es un real, es un complejo. Entonces z es un complejo, entonces z está formado por una parte real y una parte imaginaria. Bueno, la parte real se pone aquí, supongamos que aquí está la A, y la parte imaginaria se pone acá, supongamos que sea positiva. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos de esta manera, tenemos nuestra z que se puede representar como un vector, y de esa manera, pues ya le da la salida al problema de que ya no se puede poner los números complejos sobre la recta real. Ya no hay ningún punto de la recta real que represente números complejos, está fuera. Y el problema es el problema de las ecuaciones algebraicas. Ahí el problema de las ecuaciones algebraicas es lo que genera la cuestión de la necesidad de expander nuestro sistema de números complejos. Entonces, ¿cuándo sucede? Bueno, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros tengamos que es a la 1 medio, es un real, pero además que a sea menor que 0. O sea, no hay ningún número real que elevado al cuadrado nos dé negativo. Entonces, por eso, pues hay problema de esto. Entonces ahí ya no es cerrado. Ya los reales se salen, entonces no es cerrado. Por lo tanto, pues vamos a tener que expander la cuestión de los números, de qué pasa con esa parte donde no tengamos problema. Entonces ahí también, pues es resolver ecuaciones como esta, ¿no? Pero en general como esta, y aparecen las ecuaciones algebraicas. Y Bombelli es un matemático de esa época, digamos que junto a Claudia Cardona y otros matemáticos que tratan de desarrollar el álgebra, desarrollar la aritmética, ¿verdad? Y tratar de expandir. Entonces ya tenemos aquí, por lo pronto, estos números reales, pues que fueron así hasta el siglo XIV, yo creo, fueron fundamentales, pues para todas las operaciones. Y vaya que tenían operaciones comerciales, por ejemplo, los italianos, ¿sí? Pues eran ciudades como Venecia, como Génova, eran ciudades comerciales muy importantes, que por cierto se andaban agarrando a trancazos ahí, pero grueso, ¿no? O sea, las familias ahí se andaban agarrando a trancazos, crímenes y la fregada. Como fue violentísimo, bueno, pues siempre ha sido violentísimo las sociedades, ¿verdad? Y entonces, pues tenían bancos en toda Europa, como 1500 bancos, entonces, ¿no? O sea, para hacer la contaduría de todo eso, pues se necesitaba la aritmética, fundamentalmente. Y entonces, pues imagínense, 1500 bancos porque Italia era hegemónica en esa época en el comercio. Inglaterra, pues era así un país así subdesarrollado. España, pues estaba desarrollada también, pero era un imperio. Y Francia también, Alemania no se diga, y la fregada. Entonces, pues los que tiraban la línea son los ingleses, los italianos, y eso no son los italianos en general, sino las ciudades italianas, que eran ciudades-estado, tiraban línea, pues, o sea, eran las que tenían esos negocios, esas familias importantes, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, son importantísimas dentro del desarrollo del comercio, y entonces esas ciudades eran así fabulosas. Por eso Génova o Venecia
tiene un montón de monumentos y aunque está lleno de agua ahí, ¿verdad? Pues son ciudades muy atractivas desde el punto de vista turístico actualmente. Pero en esa época eran ciudades florecientes, ¿verdad? Eran ciudades florecientes que de alguna manera tenían un desarrollo comercial por todo el Mediterráneo. Y esas ciudades alcanzaron tanta riqueza que empezaron a expandirse por Europa y había un montón de bancos. Entonces imagínense llevar la contabilidad de todos esos bancos en toda Europa, o sea, estaba cañón. Entonces, por eso los métodos matemáticos, o sea, de la aritmética, por ejemplo, fueron bien importantes y por eso este conjunto sí, ahorita lo ven ustedes ahí, pero lo que está atrás es todo historia social, historia económica, historia, por ejemplo, militar. ¿Cuántos soldados tienen que llevar contra cuántos soldados y la fregada? O sea, todo eso se contaba y se contaba con los números. Si no eran los números reales, no podían contar. Entonces un montón de cosas se cuentan, no nomás dinero. Un montón de cosas se cuentan. Se miden, por ejemplo, ¿no? Y se miden con números reales, pues. Entonces, pues esa es la cuestión. Entonces, por eso son fundamentales los números reales. Y ustedes, si no tienen los números reales, pues no pueden hacer operaciones, por ejemplo, con el cálculo diferencial integral. Es imposible, ¿verdad? Es imposible que puedan hacer esas operaciones sobre los números reales.